el tema de hoy son los arquetipos. ¿Por qué quise hablar de arquetipos? Básicamente porque en el último 2 meses, 3 meses, con los talleres que estoy haciendo, pues hemos estado hablando mucho de arquetipos, se han presentado mucha información acerca de los arquetipos y de cómo son las formas de comportamiento del ser humano. Entonces, saliéndome o llevando un poco el tema a mi carrera profesional, que es ser publicidad, pues básicamente los arquetipos riñen un poco con lo que se hace en la publicidad, que es clasificar a las personas en sexo, edad, región geográfica. Anita, ¿cómo estás? Y no se puede clasificar a una persona así. El comportamiento de la persona no lo da solamente si es hombre o es mujer, no lo da solamente si tiene 10, 11, 12, 15, 18 años, no se da por eso, ni tampoco se da por en dónde nació. Hay muchas cosas más profundas que hacen, Sebas, ¿cómo estás? Que hacen que una persona se comporte ante determinada situación, y ahí comienzan a aparecer los arquetipos. Para hablar de arquetipos, primero pues nos toca hablar de 3 factores, que son 3 factores básicos y que directamente afectan al cerebro, que son la conciencia, el inconsciente individual y el inconsciente colectivo. La conciencia es aquello que nosotros estamos haciendo y que sabemos qué es y que sabemos que estamos haciendo. Esa es la conciencia, y que todos sabemos que está aquí en el neocórtex, que es el 95% casi del cerebro. Bueno, unos los clasifican en el 85, otros 90, y otros 95, pero es la mayor parte del cerebro, que es la conciencia, que es de lo que nosotros somos conscientes que estamos haciendo. Yo soy consciente en estos momentos de que estoy haciendo este live. Y ustedes de que están ahí frente a mí, muchas gracias por todos los corazones, muchas gracias por todos los saludos, muy chévere. El segundo tema o la segunda influencia aquí sobre los arquetipos, pues ya viene a ser el inconsciente individual. El inconsciente individual son esos procesos que no son percibidos por el individuo, son esas cosas que nosotros hacemos y que no las percibimos, son esas formas en las que reaccionamos y no sabemos por qué lo hicimos. Ahora en la tarde estábamos jugando fútbol y en los conatos de fútbol, en la jugada, en no sé qué, en el medio del agite y del desespero y el de ganar un balón, pues los jugadores se desesperan y unos quieren arremeter contra los otros, y ahí está esa forma de actuación que no sabemos por qué se genera. No sabemos por qué si una persona pierde un balón se pone de mal genio, arremete contra otro, le quiere pegar o se quiere desquitar contra el mundo. Entonces ahí está el inconsciente individual. Hola Jenny, ¿cómo estás? Beatriz, ¿cómo están? Gracias por estar acá. Y el tercer factor, y es creo que el más importante, es el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo aparece ahí gracias a los arquetipos, y los arquetipos se pueden clasificar o se puede decir que son básicamente patrones básicos de nuestra conducta, y la palabra arquetipo proviene del griego arque, que son los principios, los comienzos, y el tipos, que es huella. Entonces es esa huella que adquirimos desde muy atrás, casi que desde cuando éramos niños. Y si nos vamos más profundamente pues al tema de los emplazamientos cuánticos, pues de todos nuestros ancestros. Estos arquetipos dejan unos vestigios y son esas huellas que traemos del pasado y han configurado nuestro presente. Y cómo llegaron acá no tenemos ni la menor idea, pero nos han generado formas de comportamiento. Camilo, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Chévere que estés por acá, mi hermano. Entonces, cuando estos vestigios nos dejan esa huella, y esa huella queda marcada ahí en el inconsciente colectivo, que es ahí sí que no tenemos ni la menor mínima razón de por qué actuamos, pues entonces comenzamos a generar una serie de arquetipos, y estos arquetipos modelan la forma como nosotros o como nuestra conciencia experimenta el mundo y cómo lo percibe. Además, también está implícito en las respuestas que nosotros damos ante cualquier estímulo. Entonces, Juancho, qué gusto verte. Entonces, hay N cantidad de arquetipos, y aquí voy a tocar unos.
Voy a tocar varios, voy a hablar de varias clases, porque no es uno solo, porque no son dos, porque en la vida tenemos muchas clases de arquetipos por las cuales nos comportamos y basados en ellos generamos unos comportamientos y unas conductas, y muchas veces también cuando están sucediendo nos preguntamos por qué a mí, por qué reaccioné así, por qué X, Y o Z, pero resulta que ahí están y es eso que traemos del pasado, esas huellas que traemos del pasado que están dirigiendo nuestro comportamiento y nosotros no somos conscientes de ello. Básicamente el inconsciente individual y el inconsciente colectivo son en masa física el 5% del cerebro, o el 10 o el 15, dependiendo de quién haya hecho el estudio, pero lo que sí todos coinciden es que nos dominan el 95% de nuestros actos sin que nosotros lo sepamos. Listo. Entonces, al principio los primeros arquetipos que se llegaron a estudiar en la época de Sigmund Freud, aunque Sigmund Freud era sexista, el arquetipo masculino y el arquetipo femenino, y con los psicólogos de la época llegaron a una clasificación de los introvertidos y los extrovertidos, entendiendo que los introvertidos era la persona que se retiraba a su mundo, exploraba internamente, se exploraba internamente y casi no manifestaba sus emociones. Y el extrovertido era el alegre, el social, el que quería estar compartiendo, el que quería estar en todas partes, entonces ese era el extrovertido. Pero con el correr de los años se vinieron ampliando esos arquetipos. Por decir, Juanda, que está acá, y si me quieres también colaborar y aportar, están los arquetipos en las finanzas o en los gastos. Entonces hay 4 tipos de arquetipos: la persona conservadora, la persona que le gusta ahorrar, el impulsivo y el derrochador. Y entonces cuando salimos a hacer compras tenemos esos 4 arquetipos y nos comportamos tal cual como funciona. Hay el que sale y no se gasta ni un peso, pues, más amarrado que no sabemos, pues deja la plata bajo el colchón. Entonces ese es súper conservador y no compra sino cuando realmente lo necesita, pues cuando los zapatos ya tienen un hueco así, va y compra un par de zapatos. El ahorrador compra un par de zapatos cada 6 meses porque pues no se puede estar comprando a toda hora y si me gustan, pues no los necesito. En cambio está el impulsivo, que el impulsivo puede ir comprando y me gustó y lo compro y ahí está la tarjeta de crédito, eso está muy bacano, entonces tengo que comprarlo. O está el derrochador, que ese man sí no piensa para comprar y ese man no piensa para gastar. Nunca tiene plata, pero es el que paga todas las cuentas, es el que hace la vaca, es el que está invitando. Entonces ahí, gracias Wanda por la aprobación, entonces ahí te vas encontrando ya que hay una diferenciación y ahí no importa si es mujer, y no importa si es hombre, y no importa si es niño o si es niña, o si tiene tantos años o si tiene X años. Ahí no importa eso. Ahí importa es cuál es el modo de comportamiento de la persona. Entonces ya comienzas a ver que no solamente está por sexos, que no solamente está por si soy introvertido o extrovertido, sino que ya hay otras características que me encasillan o que me llevan a ubicarme en las compras. Hay otro tipo de arquetipos y están los arquetipos del ser. En estos momentos que estoy haciendo los talleres del ser y hago mención al maestro Carlos Rodríguez, están los arquetipos del ser que son el mago, el guerrero, el trovador y el bufón. Entonces ahí ya comienzas a verte a ti mismo. El mago es esa persona sabia, esa persona que sabe qué es lo que hay que hacer y que lo estudia perfectamente. El guerrero es ese que tiene que guerrear y guerrear y trabajar y trabajar y trabajar y que siempre está en pos de tengo que ir a guerrear. No voy a decir luchar porque no me gusta la palabra luchar, pero que sí está en pos de tengo que trabajar y trabajar muy fuerte. O está el trovador, que es el de la guitarra, que va con su lírica, que va atravesando el mundo, que puede ir de puerto en puerto conociendo. O el bufón, que es aquella persona que analiza muy bien, que observa y que observa lo que los demás no observan. Y así también nos comportamos como personas. Todos tenemos de todas. No hay, es que no soy hombre o soy mujer, no es blanco y no es negro, no. Todos tenemos de todas.
Todos tenemos formas de comportarnos y hemos adquirido unas o hemos ido avanzando en otras y hemos ido disminuyendo otras. A través de la vida y a través de las experiencias vamos transformándonos o vamos migrando en unas a otras, pero sí todos, absolutamente todos tenemos de otra. Hola Carlitos de Clown, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí, qué gusto verte, mi hermano. Entonces, hay este tipo de arquetipos que son los arquetipos del ser. Hay otros dos tipos de arquetipos que me gustan mucho, que se pueden clasificar en N cantidad, cualquiera de los dos. Los superhéroes o los animales. Los superhéroes, está el arquetipo del que puede ser Superman, está el arquetipo del que puede ser Batman, está el arquetipo del que puede ser Hulk o cualquiera de los Avengers o algún X-Men, Logan. Los superhéroes pueden ser N cantidad de arquetipos. La Mujer Maravilla, inclusive la misma Betty la Fea. Me encontré la otra vez en una terapia a una niña que su arquetipo era Betty la Fea. Entonces, en el caso mío, yo soy Doctor Strange. Entonces, los arquetipos de los superhéroes no son 4, no son 5, son una cantidad de arquetipos impresionantes. Hey, Benjamín, ¿cómo estás? Alexis, qué gusto verte. Huicho, qué gusto verte por acá también. Con los superhéroes tenemos una N cantidad. Lo importante es que tú comiences a analizar al superhéroe, que no vayamos a ver una película de superhéroes solamente por ver la emoción y cómo destruyen al enemigo, no, sino hay que ver la esencia del personaje, de dónde viene, cómo se desarrolló, y muchas veces nosotros nos adueñamos del personaje, nos metemos dentro del personaje y ese personaje concuerda perfectamente con lo que ha sido nuestras vidas. De hecho, las películas de los superhéroes son basadas en eso que algún genio tenía en su cabeza y que quería poder demostrárselo al mundo o poder entregarle al mundo ese poder. No somos humanos, estamos en la tercera dimensión, no lo tenemos, pero un superhéroe sí puede representar esa esencia que tiene la persona. Nanita, qué gusto verte por acá, mona. Entonces, ahí están los superhéroes. Son muchos, por eso no me voy a concentrar en ninguno de ellos, porque son demasiados y es que cualquier superhéroe, el próximo año creo que ya vienen los nuevos superhéroes, los que van a reemplazar a los Avengers, entonces ya todo va cambiando. Hay uno que me encanta, que son los animales. Los animales son un arquetipo ideal. Si no conoces los superhéroes o si no te conoces los superhéroes, los animales sí que te dan rasgos comportamentales. Te los dan. Simplemente identifica con qué animal es el que más tienes afinidad y después siéntate sin ir a mirar a ningún libro, sino lo que tienes en tu cabeza. Siéntate y escribes los rasgos del animal, Y después comienza a analizar cuáles son esos rasgos de animal y por qué los identificas tan fácil. Porque cuando vas a hacer, te paras frente a un espejo, todos los días solamente ves a una persona. Y el día que te dicen pinta a alguien, ¿a quién pintas? Pues a ti, porque eres la persona que más conoces y a la que más les conoces los rasgos. Lo mismo sucede con los animales, con los arquetipos de animales. Cuando entras a un arquetipo de animal, entonces ese animal está marcando tus comportamientos. En mi vida real, mi arquetipo con el que más me identifico es el tigre. En mi vida laboral, uno que me gusta mucho es el tiburón. Y cuando me hicieron la terapia o cuando hicimos la terapia y los ejercicios, cuando comenzamos a sacar los rasgos, pues básicamente, como se comportan estos dos animales en cada una de sus áreas, así me comporto yo. Entonces, eso no es bueno, eso no es malo, no hay arquetipos buenos, no hay arquetipos malos, solamente hay que saber identificarlos, porque no todos servimos para todos. No todos tenemos las mismas características y cualidades que tiene todo el mundo, entonces yo no tengo que servir para todo. Entonces, identificar arquetipos me permite explotarme yo mismo en el buen sentido de la palabra, potenciarme en las áreas en las que soy bueno, o si quiero ser bueno en algo que no soy bueno, pues saber que ahí tengo una debilidad, entonces que tengo que trabajar ahí. María Victoria, qué gusto verte nuevamente, espero que te haya ido muy bien el día de hoy. Entonces, ahí va otro tipo de arquetipos, valga la redundancia. ¿Qué otros tengo acá? Tengo los del trabajo. Bessinger dividía el cerebro en 4 partes: el superior derecho, el superior izquierdo, el inferior izquierdo y el inferior derecho, y de acuerdo a cada una de las características de cada uno
de los cuadrantes del cerebro identificaba características de personalidad. Por decir algo, el superior izquierdo es una persona lógica y analítica. Ese superior izquierdo, lógico, analítico, normalmente ya están ubicados los jefes. Si en el trabajo no sé que una persona es lógica y analítica y me cayó bien y entonces voy y le hago lo coloco en un área creativa, pues esa persona no va a rendir. Y voy y lo echo a los 2 meses porque es muy malo. No, esa persona no era mala. Lo que sucede es que esa persona tenía otro rasgo y no le explotamos ese rasgo. Lo pasamos a un puesto en el que la persona no se sentía como pez en el agua. El superior derecho, en cambio, es una persona creativa y artística. Entonces, si yo tengo una persona súper creativa, súper artística en una mesa de trabajo y digo, uy, este man es súper teso, este man es súper pilo, como se dice ahora, este man es súper pro, entonces, no, este man no va a servir para jefe. Si ese man no es analítico, entonces cuando lo pasas allá, la persona se frustra, la persona se achanta, la persona no rinde lo mismo, la persona comienza a sentirse que me levanto y ya no me dan ganas de trabajar, pues porque lo sacaste de la zona en la que él es muy bueno y lo pusiste en otra que la persona ni siquiera sabía ni quería y no lo pidió. Porque si la persona sabe y dice yo quiero explotar eso, pues se va a esmerar. Entonces ahí hay otro arquetipo en el trabajo con los cuales hay que trabajar. Muchas gracias por todos los corazones, a los que les guste y a los que les esté encantando esta charla o este live. Muchos corazones les agradezco, muchos likes, que eso me ayuda también para el algoritmo. El inferior izquierdo es una persona organizada, es una persona es el planeador. Principalmente ahí se ubican las personas de recursos humanos, porque son los que llevan absolutamente todo perfectamente claro, son los que tienen en cuenta absolutamente todo, todo muy organizadito, todo muy bien puesto, y esa persona, si la sacas y la quieres mandar para arriba, puede ser fácil porque ya tiene una estructura, pero si lo quieres poner al lado derecho, a creativo, o quizás a ventas, de pronto esta persona no te va a dar. No te va a dar porque sus características son totalmente diferentes. Es estar en su puesto, todo organizadito, todo sentado. Y una persona de ventas tiene que andar para arriba y para abajo, para allá, para acá, estar creando, estar imaginando, estar mirando a quién llamo, a quién no llamo. Entonces, de pronto esa persona no te da. Entonces, también hay que tener en cuenta a esta persona cómo se comporta y entender que esa persona está ahí o hablar con ella para saber si quiere cambiar o desea cambiar de área. Y el inferior derecho, pues es una persona intuitiva, es emocional, es querido, es el que llora, Entonces hay otra forma como esta persona trabaja y cómo le gustaría trabajar y en las áreas que le gustaría trabajar. Ya si nos adentramos más en Bessinger, obviamente están todos los trabajos en los que cada uno nos podemos desempeñar, pero este live es básicamente para dar esos primeros tips de información de cómo funcionan los arquetipos. Eso en el trabajo. Hay otros arquetipos que estoy estudiando ahorita que me tienen en profundización, pero que me han parecido muy interesantes, y es el arquetipo del seductor. Todos absolutamente, Sander, qué gusto verte, espero que ya estés muy bien de salud, tenemos que vernos estos días, espero que muy pronto, para que podamos continuar con tu proceso. El seductor me gusta mucho porque todos hemos tenido que ser seductores en la vida en algún momento y de alguna u otra forma logramos seducir. Normalmente cuando hablamos de la seducción hablamos de la seducción de la pareja, del amor. Y basados en la seducción de la pareja y el amor, pues aparecen los arquetipos de la seducción. Lo que hay que saber ahora es cómo utilizo yo esos arquetipos de seducción para aplicarlos a la vida, para aplicarlos al trabajo. ¿Por qué? Porque efectivamente para lograr un negocio, para lograr un ascenso, para lograr un mejor sueldo, para lograr tomarme un café con alguien, pues necesito seducir. No es tan fácil como coger el teléfono y, hey, vamos a, o ir y sentarme frente al jefe con cara de, ¿qué me irá a decir? ¿Qué me va a decir? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? ¿Será que me hace el sueldo o no? Hay arquetipos de seducción. Voy a mencionar aquí algunos no voy a mencionar 9 arquetipos que unos tienen que ver unos con otros, se pueden confundir, todos tienen características absolutamente diferentes, rasgos diferentes,
pero todos funcionan. Estos días que lo estaba analizando, también vamos migrando de unos a otros y todos funcionan. Vean, el primer arquetipo es la sirena. La sirena es un arquetipo femenino que embruja a su objetivo. Lo embruja y lo saca y se lo lleva y lo desaparece. Y existen. Y existen y hay historias de sirenas y de mujeres que se comportan con esa seducción, hombres también, que utilizan ese modo de seducción y embrujan. ¿Cómo? Sí hay formas, también tienen sus características, pero lo logran. Está el libertino. El libertino es el Don Juan, más o menos. Es ese que va conquistando a diestra y siniestra y llevándose todo por encima sin importarle nada. Pero más allá de que está conquistando, tiene características específicas de cómo hacerlo y sabe cómo hacerlo. No es que me fui a conquistar y entonces salí a la calle y ya conquisté a todas, no. Tiene una característica muy especial para saber hacerlo. Entonces, la idea es poder entender esos arquetipos y utilizarlos y que los podamos utilizar también en la vida real. ¿Por qué? Porque hay personas, de acuerdo también a sus arquetipos, que les gusta que los conquisten de X o de Y forma, que les hablen de X o de Y forma, o que puedan responder a los estímulos de la vida de X o Y forma. Está el amante ideal. El amante ideal es Casanova. Casanova también va conquistando niñas por todo el mundo, pero también lo hace con una sutileza impresionante. O sea, no, el Don Juan es más fresco, es un libertino, pero el Casanova es el amante ideal. Ese man sabe conquistar, sí, conquista varias, más de las que necesita, pero sabe también escabullirse. Está el dandy, dandy Elvis Presley. Es el man con la que se viste como Elvis Presley, que es muy masculino, pero que también tiene un rasgo femenino, algo femenino, y es imponente y es con esa pinta de yo soy, entonces, y es artístico, se mueve con muy artístico y sabe que lo ven, le gusta que lo vean, entonces también existe ese tipo de arquetipos, esa persona es muy chévere. Está el cándido también tiene una forma muy sutil de conquistar, de ir por el mundo seduciendo. Está, yo creo que todos podemos hablar o saber un poco de el coqueto o la coqueta, es aquel que va haciéndose el agradable, pero que a ese halo como de, si te estoy conquistando, no te estoy conquistando, te quiero caer bien, pero entiende que quiero que notes mis atributos sin dejar absolutamente todo para ver. Está el encantador de culebras, yo le coloqué las culebras, está el encantador, ese personaje que también, como la sirena sabe atrapar y embrujar, ese encantador también sabe cómo a través de la palabra encantarte. Y tengo tres más que son el carismático, ese que le cae bien a todo el mundo, la estrella, ese que es lo mejor, y el antiseductor, ese que seduce sin seducir, ese que seduce escondido allá en la sombra, ese también le encanta seducir. Entonces, vean cómo aquí en esta charla, Daniel, qué gusto verte. Ale, qué gusto verte. Gracias por estar aquí. Entonces, vean cómo nos encontramos casi que 4 o 5 tipos de arquetipos de seducción y todos absolutamente hacemos parte de todos. Habrá muchos más, por ahí también de otra terapia tengo el niño, el adulto, la sombra y se me va otro, no sé si Juanda me quieres ayudar con el otro que se me escapa, que también hacen parte de nuestra forma de ser, que también nos indican en nuestras formas comportamentales, las conductas comportamentales de acuerdo a los estímulos que nos presenta la vida. Entonces, más allá de muchas veces preguntarnos por qué reacciono así, por qué actúo de X o Y forma, debemos o tendríamos que comenzar a identificar qué arquetipos me dominan, con qué arquetipo me identifico. Como les digo, con los animales es muy fácil porque identificas los rasgos del animal y después
piensa qué hay en ese animal que yo me comporto igual. Para mí el tigre y el tiburón pues son un espejo de lo que tú eres. Consejo, no te pongas a pensar toda la noche, uy, con qué animal, no, es el primero que te salió. Es el primero que te salió y no te vayas a buscar en Google, papá Google, ven cómo es este animal, no. También, si tú te identificas con ese animal es porque tienes cosas o conoces cosas del animal. Entonces también saca una lista de cuáles son las cosas que identificas de ese animal, las primeras que se te vengan a la cabeza. Porque ahí está tu inconsciente entregándote respuestas. No te pongas a pensar, uy, el gato ve de noche. No, eso no es de pensar, es, a ver, el gato, ta, ta, y lo que se te venga, lo primero que se te venga a la cabeza, escríbelo. Y así puedes, tu inconsciente te entrega respuestas que muchas veces no conoces, que no te has dado cuenta, pero que están ahí, hacen parte de ti y están disponibles para ti. Lo que sucede es que nunca nos hemos detenido a analizarlas. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, eh, antes de cerrar, pues aquí se las respondo si tienen alguna duda. Si no, mil gracias por haberme acompañado. Muchas gracias por estar acá. Y a todos, mil gracias por acompañarme. Namaste.